Bienvenidos, queridos amigos, a este tercer día de nuestros ejercicios espirituales para la vida consagrada que nos está ofreciendo nuestro señor arzobispo, don Francisco Cerro, para toda la diócesis a través de estos canales de comunión, que son un servicio precioso, el canal diocesano de televisión y radio Santa María de Toledo. Pues aquí estamos un día más, y además en un día clave para nuestros ejercicios. Ya hemos recorrido 2 días, los 2 primeros, tenemos otros 2 por delante y hoy vamos a hacer el tercero. Y además intentándolo aprovechar muy bien. Es verdad que nuestros ejercicios no están teniendo mucha carga lectiva, solo una meditación al día, pero también compendiados, que cada una de estas meditaciones nos remite a una de las semanas de los ejercicios ignacianos. De manera que si estamos haciendo bien los ejercicios, nos servirán de muchísimo provecho. 5 meditaciones las que vamos a ofrecer, las que nos está regalando nuestro arzobispo, 5 meditaciones que nos ayudarán a hacer ese recorrido que San Ignacio hace en mucho más tiempo, pero que nosotros aprovechamos el que tenemos. Y eso es lo bueno de los ejercicios espirituales, que aprovechamos y utilizamos el tiempo que tenemos y lo hacemos tiempo de Dios, de manera que estos días espero que se estén convirtiendo también en unos días de cielo para todos. Como bien saben, porque lo han estado siguiendo en estos días precedentes, cada día de los ejercicios espirituales, antes de pasar a la meditación de nuestro arzobispo, estamos poniendo el foco en alguna de las formas de la vida consagrada. Así lo hicimos en los días precedentes, asomándonos a los institutos religiosos. El lunes estuvimos viendo los institutos religiosos de vida contemplativa, y el segundo día los institutos religiosos de vida activa. Pues bien, hoy vamos a ver otras de las formas de vida religiosa que existen en la Iglesia, que son los institutos seculares. Si ustedes atienden, por ejemplo, al título que tiene la congregación que rige a la vida consagrada en la Iglesia, se llama Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Bueno, pues cuando habla de institutos de vida consagrada, distingue los institutos religiosos, que ya hemos estudiado, y los institutos seculares, que son en los que hoy nos vamos a centrar. De una manera muy sencilla, como estamos haciendo, pero creo que es bonito que también todos los fieles que contactan con nosotros a esta hora, o que lo harán en su momento a través también de nuestro canal de YouTube, puedan conocer un poquito más la riqueza de la vida consagrada. Bueno, pues, ¿qué son los institutos seculares? Podemos decir que son casi los más modernos en cuanto a su regulación canónica, si excluimos a las nuevas formas de vida consagrada. Surgen a finales del siglo XIX especialmente y no se regulan hasta el año 1947 con una constitución apostólica del Papa Pío XII titulada Provida Mater Ecclesiae. Y estos institutos seculares lo que vienen es a conjugar perfectamente 2 elementos. 2 elementos que parecían irreconciliables hasta ese momento, pero que la fuerza del Espíritu Santo que suscita nuevas realidades hace que sean posibles. Por una parte, la secularidad y por otra parte, la consagración. Antes de los institutos seculares, si alguien quería consagrarse plenamente a Dios con radicalidad evangélica, profesando la pobreza, la castidad y la obediencia, tenía que hacerse religioso y en cierta manera salir del mundo. Sin embargo, los institutos seculares vienen a ofrecernos la posibilidad de hacer compatibles las 2 cosas. Una consagración en radicalidad, exclusivamente para Dios, con esa dimensión esponsal que tiene también la consagración, y por otra parte la secularidad, es decir, viviendo en el mundo. No confundamos la palabra secularidad, que es una palabra preciosa y que hace referencia al seculum, al siglo, es decir, al mundo donde vivimos, que Dios ha creado, con la palabra, por ejemplo, secularismo o con la palabra secularización. Secularización es ese proceso de descristianización de la sociedad o de las personas. Secularismo es un movimiento ideológico que trata de expulsar a Dios de la sociedad. Como ven, son 2 conceptos muy negativos y, sin embargo, el concepto de secularidad es un concepto tan hermoso porque tenemos que hacer fermentar el mundo para el reino de Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer todos por el bautismo y por nuestro sacerdocio bautismal, el sacerdocio común, y esto es lo que de una manera preciosa
hacen también los miembros de los institutos seculares. Por lo tanto, los institutos seculares, en la Iglesia vienen a dar la mano a esos dos conceptos de los que les hablaba. El de consagración en radicalidad y el de secularidad. El miembro de un instituto secular, por lo tanto, es plenamente laico y plenamente consagrado a Dios. Creo que esto es muy importante que lo tengamos a la vista. Nada pierde su consagración por el hecho de vivir en medio del mundo, en las más variadas profesiones y en los ambientes sociales en que cada uno se mueve. Nada pierde de su consagración por vivir así. Y nada pierde de su carácter secular, es decir, el del ser laico por el hecho de estar consagrado a Dios. Antes bien, se convierte, si es fiel a su vocación, el miembro del instituto secular, en un laico ejemplar, ¿no? En el modelo del comportamiento que debe tener todo laico o todo seglar realmente cristiano que aspira verdaderamente a la santidad. Por tanto, es urgente que volvamos a poner el foco en los institutos seculares, porque si todas las formas de vida consagrada que vamos viendo son increíblemente maravillosas, esta también lo es. Y además está muy acorde también con el espíritu de lo que nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, ¿no? El que todos tenemos que ser santos en nuestros propios ambientes, el que tenemos que fermentar nuestros ambientes, en que tenemos que cambiar este mundo que pisamos para que sea una pequeña antesala del cielo, teniendo en cuenta que el cielo solo está en el cielo. Aquí, como mucho, viviendo la caridad y con la gracia de Dios, vivimos esa antesala del cielo, vivimos ya en arras, el sí pero todavía no que nos decía don Francisco en estos días precedentes. Bueno, pues eso. De manera que es urgente que conozcamos esta vocación tan actual, que conozcamos los institutos seculares y además los institutos seculares ayudarán mucho a que si en todos los campos de la actividad existen personas consagradas a Dios, que aman al Señor como amor único y exclusivo de su vida y a la vez son plenamente competentes en el ejercicio de su profesión, tengamos en cuenta que el mundo será renovado y transformado por el poder redentor de Cristo. Y además es importante también decir a propósito de los institutos seculares que existen institutos seculares clericales, o sea, no solamente para laicos, sino también para clérigos. ¿Por qué? Porque fijaros, los sacerdotes diocesanos, que no somos religiosos, es decir, que no hemos profesado los consejos de pobreza, castidad y obediencia, sino que hemos hecho pues, las promesas de obediencia al obispo, que hemos hecho también la promesa de vivir una vida sencilla en pobreza y que vivimos también la virginidad consagrada en el celibato sacerdotal, pero nuestro sacerdocio no pierde ese carácter de secularidad, es decir, lo vivimos dentro del mundo. Es verdad que no como los seglares, que deben transformar las realidades temporales y llegar a aquellos lugares a donde un sacerdote, por su consagración también especial en el sacerdocio, no puede llegar. Pero no pierde ese carácter secular el sacerdote diocesano. Por eso existen estos institutos seculares también de clérigos. Y hay múltiples modos de institutos seculares, como múltiples son también las circunstancias y las necesidades del mundo. La mayoría de los institutos seculares que existen son femeninos, pero también existen institutos seculares masculinos. También existen institutos seculares de varones y de clérigos, de manera conjunta, que pueden pertenecer. Y también existen institutos seculares de hombres y de mujeres. Es verdad que separados, con sus propias formas de gobierno y su propia vida y sus propios estatutos, pero unidos en un mismo instituto secular, cada uno evidentemente en sus casas propias, las de varones o las de mujeres, ¿no? ¿Cómo viven los miembros de los institutos seculares? Pues también hay mil maneras, ¿no? Algunos viven en comunidad, tienen vida en comunidad, como es en el caso de los religiosos, viven en comunidad. Otros viven con sus propias familias, otros viven solos y otros combinan también diversas posibilidades, ¿no? Pero siempre, como también lo apuntaba nuestro arzobispo en estos días precedentes, manteniendo una estrecha relación entre sí y una vida fraterna de acuerdo con el carisma propio. Algunos institutos seculares tienen obras propias de apostolado y se dedican a ellas.
Otros institutos seculares, sin embargo, rechazan por norma el tener obras propias de apostolado. Y cada uno de sus miembros se dedica al apostolado propio, ¿no? al que puede dedicarse en esa vida ordinaria, ¿no? Por lo tanto, existe un sano y un rico pluralismo, ¿no? Que la Iglesia siempre ha mantenido y ha defendido. En todos los institutos, tanto los religiosos como los seculares, hay una gran pluralidad que la Iglesia respeta, que la Iglesia cuida, que la Iglesia promueve, porque todo va para el enriquecimiento de la propia Iglesia. Bueno, pues teniendo a la vista esta realidad providencial de los institutos seculares, me van a permitir que, como hemos hecho en estos días precedentes, pues también resuenen aquí en nuestro programa. Y antes de empezar la meditación de nuestro señor arzobispo, pues los nombres de los institutos seculares, que son 5, que están presentes en nuestra archidiócesis, y como hemos hecho con espíritu de agradecimiento con los institutos religiosos, tanto contemplativos como activos, también hoy decimos gracias. Gracias a las Cruzadas de Santa María, que están aquí en Toledo, en la Plaza del Cardenal Siliceo. Gracias también al Instituto Secular Ignis Ardens, que tiene ya presencia en nuestra diócesis desde hace pues algo así como 20 años, 20 y algún años. Gracias también a las misioneras seculares de San Bonifacio, que están en Talavera y que tienen una presencia muy importante y además son muy, muy queridas. Gracias también a las siervas seglares de Cristo Sacerdote, que tienen presencia en nuestra diócesis. Tenemos, al menos que yo conozca, 2 consagradas en instituto secular de las siervas seglares de Cristo Sacerdote. Y gracias también al Instituto Secular Cor Jesu, porque están aquí, porque enriquecen nuestra Iglesia, porque nos enseñan a ser muy fieles a nuestros compromisos bautismales de ser fermento en medio del mundo. Bueno, queridos amigos, pues no quiero entreteneros más porque estamos todos deseando pasar a la meditación que hoy nos ofrece nuestro señor arzobispo. Vayan buscando el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, porque hasta ahí nos vamos a ir, hasta la casa de Betania, donde está Marta, María y Lázaro. Así que sin más, queridos amigos, les dejo con nuestro arzobispo y les dejo con esta preciosa meditación. Y la vida monástica que hemos meditado, la titulábamos y hemos vivido con Naamán el sirio, que ha sido el título de esa reflexión, y si veíamos también ante la vida activa, la vida religiosa, Nazaret, pues yo creo que los institutos seculares podríamos llamar que es Betania. La espiritualidad que arranca de la experiencia que tienen estas 3 personas con Jesús únicas, Marta, María y Lázaro, expresa lo que se ha explicado tan hermoso de la última que se ha aprobado en el derecho canónico como vida consagrada y totalmente vida secular, que son los institutos seculares que Pío XII en Provida Mater le da como derecho de ciudadanía. Es hermosísimo esto porque podríamos decir que la vida de los institutos seculares está reflejada en este pasaje que voy a leer de Juan 11, donde se une 100% consagración y 100% secularidad. ¿Y por qué Betania? Porque Betania es el lugar del descanso de Jesús. Es Jesús cuando iba a Jerusalén, él no tenía casa, vamos a meditarlo cuando llegue la Semana Santa, no tenía ni donde reclinar la cabeza. Por eso cuando Jesús va a entrar en Jerusalén siempre se quedaba en casa de Marta, María y Lázaro y subía hasta el huerto de los olivos y desde allí él lo que hacía era sencillamente pues estar hasta que bajaba al templo y a vivir, pero él no tenía propiamente casa en Jerusalén y se quedaba en casa de estos 3 amigos de Jesús en Betania. A mí me encanta esta realidad porque es donde se vive estas 2 realidades de consagración y de secularidad. He elegido el texto de Juan 11, que es un texto de San Juan, porque es el evangelista del corazón de Jesús, el evangelista más profundo. Dice Evagrio Póntico que escribe el Evangelio recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús. Y en el capítulo 11 ya vamos a ver quiénes son estos 3 hermanos y por qué Betania es un lugar para profundizar
en nuestra dimensión también bautismal y también de secularidad, porque también cualquier forma de vida monástica vive también una secularidad, en cuanto que verdaderamente se van y han potenciado la fuga mundi, pero no la fuga de los hombres y de la gente. Uno no se va a un monasterio porque podemos decir huyendo de nuestros hermanos, sino se va huyendo de la mundanidad, que es en el fondo el corazón que vive esclavizado de todo aquello que nos impide vivir en el amor de Cristo. Por eso yo creo que esta meditación refleja muy bien lo que vamos a hablar sobre lo que es esta vida de los institutos seculares, que vuelvo a repetir, si hacemos un pequeño resumen, quedaría perfectamente centrado lo que es Betania. Mirad, la vida monástica son los 3 votos clásicos: pobreza, castidad y obediencia, y el centro de la vida monástica es el monasterio, como dice preciosamente y como se expresa la misma expresión de vida monástica, vida contemplativa, y tiene como realidad lo que podríamos llamar la estabilidad. Normalmente los monasterios, las que viven en los monasterios, no suelen cambiar, como si cambia la vida religiosa. Los religiosos son los 3 votos que son común a toda la vida consagrada: pobreza, castidad y obediencia, pero tienen el carisma del fundador, viven también en comunidad y fundamentalmente, esencialmente, esta es su realidad, ¿no? De tal manera que Vita Consecrata, después de hablar del icono de los 3 votos, pobreza, castidad y obediencia, eleva la vida comunitaria y fraternal casi un cuarto icono, porque le da muchísima importancia. Hemos dicho que cuando una persona tiene que ausentarse de la comunidad, pues porque tiene que cuidar a sus padres o tiene que cuidar a los enfermos y tiene que estar mucho tiempo, la Iglesia le pide que haga lo que podríamos llamar, le den un derecho para que pueda estar y salir como exclaustrada, ¿no? Un tiempo, por lo menos, el voto de ausencia que se llama, o se marcha fuera para poder ser realmente, poder atender a ese gesto de caridad que con sus padres, porque prevalece mucho el tema de la vida comunitaria y fraternal. Los institutos seculares son los 3 votos también, pobreza, castidad y obediencia, pero no prevalece la vida comunitaria, sino la vida fraternal. También un fundador, una fundadora, y lo que es propiamente es la secularidad. Lo ha explicado muy bien Raúl, no secularismo, sino secularidad. Es decir, aquí no se da la fuga mundi, que se ha dado hasta ahora prácticamente en toda la vida consagrada, que se puede y se debe entender bien. La fuga mundi no es huir podríamos decir, del mundo, en el sentido de una huida de los hombres, de la gente, de los problemas, de los sufrimientos. No, no es eso, es más bien de la mundanidad, de aquello que nos impide crecer en libertad de los hijos de Dios, del ruido, como dice también preciosamente un himno de los laudes: vengo a la oración, vengo huyendo del ruido, pero de la gente no. Y de hecho vamos a volver ahí a los hermanos, a los que sufren, a todas las personas que llevamos en el corazón. Pues lo característico de la vida consagrada, que también tienen que vivirlo, porque estos ejercicios son para toda la vida consagrada en nuestra archidiócesis, es decir, y que gracias a este milagro que es el canal diocesano y Radio Santa María podemos estar con vosotros y con vosotras. Lo bonito de todo esto es que esto no tiene que haber la fuga mundi, sino que lo vivimos en las entrañas del mundo. Por eso se puede decir, como vamos a ver en Betania, que Lázaro, Marta y María eran 100% laicos y 100% consagrados. Eran totalmente consagrados a Dios y a Jesús, pero totalmente lo vivían en la ley del mundo. Y de hecho no salen de su casa, no salen de Betania. Es más, ellos creen totalmente en Jesucristo y con una fe muy viva. Cuando uno piensa que no van, por ejemplo, al sepulcro cuando muere Cristo, sabían que Cristo había resucitado, como tampoco va la Virgen, nuestra Madre. Sí va María Magdalena y algunas mujeres al sepulcro, pero ellos no van, porque lo van a decir en este texto clarísimamente. Sí, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida, y que el que cree en ti, aunque haya muerto, vivirá. Lo tienen claro, lo tienen clarísimo esta realidad. Vamos entonces a ir a Betania, lugar del descanso de Jesús. Cada uno de nosotros, cada consagrado es Betania, tiene que ser donde descansa Jesús. Y Jesús, su corazón, tiene que ser también para nosotros lugar de descanso.
La vida consagrada vive eso tan maravilloso que es: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraré vuestro descanso. Comienza el texto de Juan 11 diciendo: había un enfermo llamado Lázaro. Era de Betania, pueblo de Marta y de su hermana María. Es un enfermo, Lázaro, no dice ni una palabra, como San José, no tiene ni una palabra en todo el Evangelio, y aparecen también María y Marta. En otros textos podríamos decir que también en ellas está expresada lo que es, podríamos decir, la vida consagrada, haciendo como dos partes: una vida consagrada que sería María de Betania, que es vivir a los pies de Jesús, rompiendo su corazón como ese frasco purísimo de nardo, y entonces se llena toda la casa, toda la iglesia del perfume de Betania. Eso es la vida consagrada contemplativa, la que a los pies de Jesús pasa su vida y su tiempo gastándose y desgastándose, y que eso da un fruto inmenso para la vida de la iglesia y la vida de la humanidad. Mientras que Marta es el servicio. Marta expresa la mujer, expresa la vida consagrada también en los institutos seculares, que incluso, como decía Raúl, también es verdad que muchas veces ni salen de sus casas, ni salen de sus trabajos, y sin embargo viven en su interior, como dice Vita Consacrata, porque externamente a veces no tienen ni siquiera un hábito, como puede tener la vida contemplativa, incluso la vida activa. Ellos, precisamente como propio del instituto secular, visten y viven en el ámbito de cualquier persona humana, en su trabajo, en su hogar, ayudando a los demás, en su parroquia, en el barrio, pero viven fundamentalmente entregando su vida a los demás. Pueden vivir también vida comunitaria, ¿eh? Hay institutos seculares, de los que se han comentado, que viven también una vida comunitaria, pero todos tienen que vivir una vida fraterna, porque si no, no sería vida consagrada. Fijaros que la vida fraterna es que si somos hijos, tenemos que vivir como hermanos. Uno no elige la vida consagrada para vivir como amigos, sino para vivir como hermanos. Y para vivir como hermanos tenemos que tener claro la filiación, que todos somos hijos. Siempre los buenos hijos son buenos hermanos, y los buenos hermanos son siempre buenos hijos. Los malos hijos suelen ser malos hermanos, y los malos hermanos no suelen ser buenos hijos. Pues una vez que, ¿qué caracteriza la vida en el capítulo 11 de San Juan en Betania? Poned, si hemos puesto en la vida monástica un nombre precioso, hemos comenzado como principio y fundamento con esta idea tan hermosa de Naamán el sirio. Si hemos dicho que la vida activa, la vida de tantos institutos religiosos, hemos puesto la palabra Nazaret. Por poner una, podríamos poner muchísimas más. Pues la vida de los institutos seculares, que vuelvo a repetir, estamos llamados a vivirlo todo, tiene esa peculiaridad de lo secular, de vivido en el mundo. Había muchas mujeres, muchos hombres que antes del Concilio Vaticano II decían: mire usted, yo quiero consagrar mi vida a Dios, pero no quiero salir de mi vida secular, de mi familia, de mi trabajo, o tengo a mi padre o a mi madre que quiero cuidar, o tengo una realidad por la cual quiero seguir haciendo mucho bien en mi ámbito, en mi trabajo, en mi parroquia. Por otra parte, quiero tener una familia eclesial. Quiero tener una familia eclesial, donde yo pueda hacer, pues, tener un directorio, unas reglas para vivir, sobre todo una parroquia donde insertarme, unos retiros, unos ejercicios, una formación seria. Y entonces se elige esta vida. Mirad, todos los institutos seculares representan estos tres personajes. ¿Y cuáles son estos tres personajes? Mirad, María de Betania es el amor que se hace escucha de la palabra y que vive a los pies de Jesús, escuchando su palabra, mirándole, mirando como Él te mira. Por tanto, los institutos seculares pueden y deben tener una profunda vida de oración, una profunda vida contemplativa, como María de Betania. Es que si no tenemos oración y fecundidad, lo dice el Papa Francisco, la persona que no tiene vida de oración acaba teniendo una vida estéril. Por lo tanto, María de Betania representa, ¿qué más representa María de Betania? La delicadeza de amor, que es propio también de la mujer en la Iglesia. Esa delicadeza de ponerse a los pies
de lo más íntimo que tiene, que es su corazón, como un perfume, abrirlo a los pies de Jesús. Abrirlo a los pies de Jesús. Y aparentemente puede parecer para muchos una vida inútil. Me acuerdo que leí una vida de una mujer que era profesora en Lovaina, una religiosa, que tituló un libro precioso sobre la vida consagrada, Preciosa e inútil, así lo tituló, quizás basándose en el texto de María de Betania, el texto que leemos el lunes santo, antes de que Jesús vaya a morir, a entregar la vida en el Calvario, ¿no? Hermosísimo esto. ¿Qué sería entonces María de Betania dentro de la vida consagrada? La delicadeza de amor, la ternura. ¿Qué pone María de Betania? Por eso algunos dicen que sí es María Magdalena, pero María de Betania lo que hace es poner a los pies de Jesús lo que era propio de la mujer que amaba, era el cabello y era el perfume. Por eso en el texto que después va a aparecer en Betania, vuelvo a repetir, antes de que Cristo muera en la cruz, esta mujer expresa toda su ternura, toda su feminidad, todo su amor hacia Jesucristo. Y lo expresa de esa manera, se pone a los pies de Jesús, escucha su palabra. Cuando yo hablo de las formas que tenemos de la vida de oración, siempre pongo esta. Hay como 3 formas que yo siempre las repito. Esta de María de Betania es de rodilla o a los pies de Jesús, puesto ahí en ese momento, a los pies del Señor, escuchar su palabra y embebida, mirar con ternura el amor que recibe de Jesús. Bienvenida a mi casa. Betania es la casa, es su corazón. Luego hay otra forma de orar que también aparece, que es Juan. Juan, ¿cómo ora? Recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús. Es la dimensión eucarística que tiene que tener toda oración. Descansar en el corazón de Cristo, en el pecho del Señor, en su corazón. ¿Y cuál sería la otra forma de orar? Tomás. Tomás, que ora tocando el corazón de Cristo y dice: Señor mío y Dios mío. Se queda derretido de amor. ¿Cuál es la otra forma de amar que aparece también en Betania y que expresan los institutos seculares? Pues Marta. Marta dice: te quiero sirviendo. ¿Qué problema tienen los que solamente, si no tienen también la dimensión de María, de la contemplación, que pueden muchas veces por tanta actividad y tanto trabajo, pues irse engrosando, podríamos decir, lo que se llaman los quemados intensivos, la unidad de quemados intensivos, que tantos hombres y mujeres que tanto trabajo pueden quemar su alma. Pero es verdad que el amor se tiene que hacer servicio y María se pone a servir. Si la delicadeza de amor se llama María de Betania, el amor que se hace servicio es las manos de Marta. Y Marta se pone a servir a Jesús. Y Marta hace que la Iglesia se convierta en la casa de la acogida y que los institutos seculares sean expresión de la ternura y de la acogida de la Iglesia y que no se distingan por la calle ni en ningún lugar, ni en ningún sitio. Siempre recuerdo aquello que decía Chiara Lubi, la fundadora de los Focolares, que no es que sea un instituto secular, es otra realidad de consagración la que viven esta famosa obra de María. Pero es verdad que decía Chiara Lubi, ¿cómo, Señor, pueden ver a nosotros que somos consagrados o que vivimos solo para ti? Porque no se nos nota en nada externo, aparentemente. A veces puede llevar una cruz, pero también se lo llevan muchos cristianos. Y dice, pues en el amor. Quizás nosotros se nos demuestra que vivimos esa vida cuando amamos, cuando estamos disponibles para el Señor, cuando somos capaces de transmitir y transmitir la vida y la alegría del Evangelio. Eso es precioso para nuestra vida. ¿Y Lázaro? ¿Qué representa Lázaro? Pues Lázaro es el amigo de Jesús, el filén, el que se deja elegir, el que pone en la vida consagrada una dimensión que es esencial y que ahora que estamos viviendo es tan importante. Y es Lázaro aparentemente solo se deja elegir y solo se deja amar, no hace nada. Hay algunas teorías que dicen que sí pudo ser un discapacitado porque no tiene ninguna, así como de que pudiese ser realmente una persona que actuase. Parece ser
que podía ser cuidado por Marta y María, pero tiene una dimensión muy importante en la vida consagrada, porque de Lázaro se va a decir aquí que era el filén, el amigo de Jesús, es el único que se dice tan claramente, el amigo de Jesús, era el amigo de Jesús. Y a continuación dice Juan 15:15, porque no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo quien os he elegido a vosotros. La vida consagrada es que Dios no elija a los capaces, sino que capacita a los que elige, a los que llama. Por tanto, tenemos ya 3 maneras de vivir una consagración en el mundo, en la secularidad, en la realidad de nuestra vida. Tenemos los detalles de delicadeza y de amor de María de Betania, que pone toda su ternura y su feminidad a los pies de Jesús, y que lo que vive en su vida consagrada es la escucha de la palabra, cumple lo que dice y lo que leemos en las completas todos los domingos. Shema Israel, escucha Israel, escucha. Pues eso hace María de Betania, escucha la palabra, queda asombrada ante tanta sabiduría y ante tanto amor. Marta, que es el amor que se hace servicio. Yo recuerdo cuando vivía en Valladolid que había una señora que era fantástica, que nos quería mucho a los que estábamos allí viviendo en el Centro Diocesano de Espiritualidad, y recuerdo que un día nos decía, yo como os quiero tanto, pues no sé cómo deciros que os quiero tanto. Claro, no iba a ser tan pesada. Entonces lo que hago es todos los días, o todas las semanas, un par de bizcochos. Ya está. Yo los regalo y con eso estoy diciendo todo lo que os quiero. Estas manos que trabajan por hacer el bizcocho, os están diciendo que os quiero. No lo digo con las palabras, que a veces se las lleva el viento, lo digo con mi vida, que os quiero. Pues eso es Marta. Es el amor que se hace servicio. ¿Cuántos institutos religiosos trabajan? Yo lo he dicho muchas veces en ámbitos a veces muy en contra de la Iglesia. Yo he viajado a muchos sitios, he ido a muchos sitios. Recuerdo, por ejemplo, un viaje, unas Navidades en Tierra Santa, y allí cerquita de Belén bajamos una tarde de Navidad, una tarde de Nochevieja, me acuerdo, allá a una de las casas, y había un grupo de religiosas trabajando con unas personas necesitadas, con niños realmente con unas necesidades tremendas. Unas religiosas jóvenes. Y a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Aquella tarde, allá tarde navideña, allí con aquellos niños, donde el único que las querían y que se les entregaban eran ellos. Y yo lo digo muchas veces, cuando he ido a los ámbitos más pobres, más humildes, más necesitados, allí estaban las religiosas, allí estaban las consagradas, allí estaban perdidas entre la gente, demostrando cariño, afecto, como esta religiosa hace unos días que en Birmania, allí ante el peligro inminente de matar, se pone de rodillas. Se le ve que es una religiosa consagrada por su hábito, está allí delante, no hagáis nada, somos una mujer que trabajaba cerca allí de la catedral, en un hospital atendiendo a pobres. Es la gran riqueza de la Iglesia que sois vosotros y vosotras, trabajando de verdad, porque todas sois o el corazón de María de Betania, o el corazón de Marta, o también hay mucha gente que a veces aparentemente no hace nada, como puede parecer a Lázaro. Estos días estamos nosotros visitando algunos monasterios, por algunos capítulos, algunas elecciones, te encuentras a religiosas a veces en sillas de ruedas. Esta fue tanto tiempo priora, esta fue superiora, y te dicen con mucha humildad, ya no hago nada, me lo tienen que hacer todo, pues como Lázaro. Aparentemente mi vida es inútil, pues como Lázaro, y sin embargo se le llama el amigo de Jesús. Porque mirad, en la Iglesia, los más importantes no son los que más hacen, sino los que más aman. Los que más aman. Y a veces hay gente que puede hacer mucho y no amar nada. Y hay gente que puede amar muchísimo, aunque aparentemente, ¿qué puede hacer? Como pasa también a tantos mayores y a tantas personas. Entonces va diciendo los datos y ahora nos va explicando esta vocación de Betania. ¿Qué significa los institutos seculares? Dice así: María era la que ungió al Señor con perfume y lo secó con los pies, con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Mirad, esto es un instituto secular, esto es instituto de vida consagrada. Señor, aquel a que tú quieres, a que tú amas está enfermo. ¿No habéis rezado nunca vosotros con esta oración? Yo he rezado muchas veces. Incluso alguna vez publiqué algún libro
cuando me tuvieron que hacer una operación delicada. Señor, quien amas está enfermo. Se lo decía de mí, pero lo decía también de tantas y tantas personas. Señor, cuando tengáis algún... Señor, quien amas está enfermo. Quien amas está enfermo. Y eso es lo que hace muchos de estos institutos que están dedicados a tantas personas, a tantas realidades, sus casas, es un ambiente. Señor, quien amas está enfermo. Señor, quien ama, que tú quieres, porque nos quieres a todos, a quien tú amas estás enfermo, porque esto va a conmover el corazón de Cristo. Fijaros que en este pasaje de Betania es donde escandalosamente más se descubre el corazón de Jesús misericordioso y que le llega la respuesta del hombre. Hay tanto, es esto así, que algunos, y a veces yo lo he escuchado, casi niegan este texto. Eso de que Jesús sollozó y lloró 3 veces, no, un poco son exageraciones, no. Vamos, exageraciones no son, porque el Evangelio no exagera, ni tampoco nos quiere decir curiosidades. Todo lo que dice el Evangelio es porque es justo y necesario. Y si no es justo y necesario, no lo pone el Evangelio. El Evangelio no es para saciar nuestras curiosidades, sino para que vivamos en una historia de amor, de salvación y de redención que nos trae Cristo. Por eso el Evangelio dice pocas curiosidades. No sabemos si Jesús iba con sandalias, si tenía barba, si los ojos eran azules, si caminaba, si era feo, si era guapo. No lo sabemos. Pues no importa. Lo que importa es eso. Esto que demuestra que es el corazón de Jesús. Por eso San Juan, casi todos los datos que da son los datos de un corazón humano. De un corazón humano. Y si yo digo que toda la vida consagrada tiene que ser experta en humanidad, los institutos seculares tienen que ser realmente muy expertos en humanidad, porque están en el día a día en la calle, como explicaba muy bien también Raúl, de los sacerdotes diocesanos que somos. Nosotros es verdad que tenemos una cercanía, porque no vivimos en conventos, ni en monasterios, ni en casas normalmente vivimos en pues una casa como todo, en la parroquia, en el ambiente. Pues lo mismo le ocurre a muchos de los institutos de vida, de institutos seculares, viven en sus casas, como María, José y Jesús en Nazaret, que veíamos ayer, también viven. Pero aquí es unos hermanos donde Jesús estaba encantado, que nunca salieron por los caminos, como sí sale la vida consagrada, y los discípulos salen por los caminos a seguir a Jesús, por todos los caminos le recorren, como también María de Caná sale como discípula y seguidora de Jesús a acompañar a Jesús por los caminos. Pero Marta, María y Lázaro no salen. No digo que no podían salir un día, unos días. Ellos viven su consagración en el ámbito secular, de su pueblo, de su lugar, donde irían a las sinagogas, rezarían, serían unas mujeres piadosas, probablemente no llamaban la atención, pero creyeron en Jesús desde el principio. Sí, Señor. Por eso nos quedamos con este texto que es tan bonito, ya vamos avanzando. Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Aquel a quien tú quieres, Señor, está enfermo. Y continúa diciendo, aparentemente Jesús, no voy a leer todo el texto, porque sí os aconsejo que lo leáis, que leáis el texto de San Juan, capítulo 11, todo el capítulo, y que también leáis algo que ya he comentado más veces, y por eso no lo he hecho ya, porque muchas de mis meditaciones y reflexiones ya se han ido en distintos ambientes, también que leáis la unción de Betania, que es tan bonito y que lo lee siempre la Iglesia en el contexto litúrgico del Lunes Santo. Ese texto también lo leéis. Pero llegan y aparentemente Jesús no va, no acude. Hombre, yo entiendo que si Jesús le pensaba resucitar, era muy delicado ir cuando estaba moribundo. En cierta manera entra en el proyecto del Señor. Si él entra en el proyecto, no es una dejadez de Jesús, es que estaba en su proyecto resucitar a Lázaro. Y probablemente por eso no va, sino que espera, y cuando ya ha muerto dice que ya olía, decía ya, pues se acerca allí a la tumba, ¿no? Por eso, ¿qué más datos podíamos decir, no? Pues vamos a resumirlo. Dice, cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo, aquí es María la que le echa una regañina a Jesús. Si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano.
pero aún así sé que todo lo que pida el Señor me lo concederá. ¿Sabéis? La delicadeza y la ternura de una mujer que también vive la osadía de la relación con un Jesús que sabe que puede contarle todo y decirle todo. Si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, no habría muerto. Y viéndolo llorar Jesús y observando que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió, interiormente se turbó y preguntó, ¿dónde la habéis puesto? Fijaros que aquí también aparece una dimensión de lo secular. Jesús vive los sufrimientos, las alegrías, las penas de la familia, de la gente, la muerte de un ser querido. Lo viven, como viven tantas y tantos hombres y mujeres consagrados también, como también lo viven toda la vida consagrada, pero con esta dimensión que tienen los institutos oculares. Pero algunos de ellos dijeron, pero este que abrió los ojos al ciego, no podía haber hecho que éste no muriera. ¿Veis? En el fondo está ese cuestionamiento que hacen, porque en el fondo es verdad que aparentemente Jesús no ha venido puntual a la cita, pero se entiende de esa manera. Dice, entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior. Se conmovió, dice unas cuantas veces, se conmovió. Le llega al corazón nuestra respuesta. Y termina, cuando Jesús llega allá y ve aquel lugar, ve la tumba, explica cuál sería la misión de la vida consagrada a través de los institutos. Primero, la cercanía a la gente, la cercanía en su dolor, evangelizar desde lo que podríamos llamar las dimensiones humanas, evangelizar desde lo que es la vida, la familia, el trabajo, los sufrimientos de la gente, la vecindad, todo eso, aunque vuelvo a repetir que hay muchos institutos seculares que viven la vida comunitaria. También las hay que viven una vida como mixta, algunas que se llaman internas y que tienen vida comunitaria y otras que viven en sus casas, como viven María, Marta y Lázaro. Por eso dice, dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal afuera. Mira, esta es la misión. Lázaro, sal afuera. Es decir, ¿cuál sería la misión de la vida? Pues es una iglesia en salida. Eso que dice el Papa Francisco. Es estar ahí, es hacer que sal afuera, desatadlo. Es la vocación de desatar, que para eso hay que estar en los sufrimientos, los gozos y las esperanzas de los hombres, como dice preciosamente el Papa Francisco y como repitiendo lo que decía la Gaudium et Spes en ese texto tan conocido. Desatadlo, dejadlo andar. ¿Cuántas mujeres y hombres que viven esta vocación preciosa están haciendo que muchos en sus ambientes comiencen a andar en la vida cristiana? ¿Cuántas de estas mujeres trabajan en las parroquias, que como decía también al principio Raúl, no tienen una misión propia, porque no es propio a veces de tener obras propias los institutos seculares, sino que ellos trabajan pues, en cosas tan humildes, tan sencillas, no tienen, eso es una forma de vivir la pobreza también. A veces no tienen más que puestas a disposición de lo que les pide el obispo, el párroco, o lo que les pide, y están ahí perdidas entre la gente, pero con un sabor a amor y a entrega y a generosidad, donde se demuestra que esa es su profunda vocación, evangelizar con signos pobres y a través de una vida escondida con Jesús, como veíamos ayer en Nazaret, y también como a Naamán el sirio, ayudándole a curar tantas lepras que nos deja nuestra vida actualmente. Muy bien, pues así terminamos esta tercera meditación en que hemos estado reflexionando con nuestro señor arzobispo en este capítulo 11 del Evangelio de San Juan y donde nos hemos metido en Betania para disfrutar de la compañía del Señor en el calor del hogar. Y además viendo ese parangón precioso que existe entre estos personajes amigos de Jesús y los miembros de los institutos seculares en los que hoy estamos poniendo precisamente el foco. Ya saben que todos los días terminamos este encuentro que tenemos, el de nuestros ejercicios espirituales, lo hacemos con un testimonio. Creo que es la manera más bonita. No solamente conocemos de manera intelectual, sino que conocemos a alguno de los miembros de esos institutos religiosos, o en este caso institutos seculares, que están en nuestra diócesis.
Hoy no va a ser distinto. Por eso, antes de pasar a presentarles el testimonio, pues quiero decirles que ha sido un placer nuevamente estar con ustedes y que mañana, si Dios quiere, seguiremos. Tenemos muchos ejercicios espirituales todavía por delante y muchas gracias que el Señor quiere seguir derramando en nosotros en estos días. Pues si Dios quiere, mañana nos encontramos a la misma hora y les dejo con un precioso testimonio de Mabel Terceiro Muiños, que es miembro del Instituto Secular Ignis Ardens. Así que nos vemos mañana. Mi nombre es Mabel, soy del Instituto Secular Ignis Ardens y pertenezco al instituto desde hace unos 18 años más o menos, y la misión principal de Ignis Ardens es, como todos los institutos seculares, es vivir esta secularidad, esta esponsalidad en medio del mundo, en medio de todas las realidades temporales. El carisma principal de Ignis Ardens es vivir y hacer vivir esa filiación divina que recibimos en el bautismo y que en la inmensa mayoría de los cristianos está como olvidada o no se toma conciencia. Nosotras hemos recibido este carisma de Antonia, nuestra fundadora, que tiene ahora actualmente 95 años, está viva, gracias a Dios todavía la tenemos, y es a través del trato con familias, con los niños, con los jóvenes, que desarrollamos nuestra misión. En Alicante, que es donde está nuestra casa madre, está la educación infantil, primaria, secundaria y bachiller, y a través de ese trato con las familias es como va desarrollándose este acercamiento de las personas a Dios, a través de todas nuestras actividades. Aquí en la diócesis también está la guardería de Argés, en la parroquial de Yepes y la librería pastoral, pero la principal actividad no es lo que hagamos, sino lo que seamos, que somos de Dios, somos para Dios y somos para las personas. Y ese es lo que nos hace vivir esa exclusividad con el Señor para poder darnos a los demás. Nuestra vida transcurre, se inicia cada mañana en la oración, en la adoración frente al Santísimo. Ahí es donde juntamos las fuerzas, por decirlo de alguna manera, para después entregarnos durante el día a lo que el Señor disponga. Esa disponibilidad y apertura al Espíritu Santo, a lo que vaya diciéndonos, es lo que va haciendo que ese amor del Señor se vaya transmitiendo a los demás, aunque nosotros no nos demos cuenta, porque es lo que somos, no lo que hacemos, lo que importa. Y lo que hacemos es principalmente eso, pues recoger del Señor y entregar a los demás. Y las actividades principales allí en Alicante tenemos los campamentos juveniles y de niños en nuestra propiedad, que está en una zona de una reserva natural, y ahí todos los veranos, en épocas normales, hacemos las actividades con juegos, con momentos de formación, con excursiones y después momentos fuertes de encuentro con el Señor en las capillas o en la oración con los niños y jóvenes. Y después la colaboración de cada una entre las distintas parroquias, tanto de allí, de Alicante, como de aquí, de Toledo.